Entonces, espérate, estamos aquí con el doctor Caraballo y un paciente. ¿Cuál es tu nombre? Irving Torres. Con Irving Torres, quien llegó padeciendo un cáncer de esófago, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos entonces, Irving, ¿en qué condiciones llegaste tú acá cuando llegaste por primera vez al centro médico? Yo llegué aquí. Adaptógeno. Yo llegué aquí en condición de paciente de cáncer prácticamente terminal. Ajá. Las esperanzas que me daban eran muy pobres. Ajá. Y llegué pues buscando ayuda adicional a la quimioterapia. Ajá. El doctor Caraballo pues ¿Y habías estado recibiendo quimioterapia hasta ese momento? Había estado recibiendo. ¿Y te sentías bien? O sea, ¿cómo estabas con solo la quimioterapia? Yo estaba perdiendo peso a razón de 10 libras al mes. Ajá. De 165 ya yo estaba en 120. Ajá. Y me sentía débil, bastante acabadito. Ajá. Y la quimio pues era sumamente fuerte y tenía unos efectos secundarios, particularmente con, ¿cómo se llama? El 5FU. Unos efectos secundarios bien fuertes. Ajá. A nivel de deshidratación. Ajá. Pues vine buscando ayuda, entonces el doctor Caraballo me recomendó las luces, el láser endovenoso. Endovenoso, Ajá. los suplementos, las fórmulas botánicas. Las sí. fórmulas botánicas y los tratamientos de vitamina C. La intravenosa. La intravenosa. Ajá. Entonces el cambio más dramático con solamente un tratamiento de 25, que fue el primero. Ajá. A mí, yo tenía, como el tumor está alto, casi en la tráquea, Ajá. yo tenía una ronquera perpetua porque yo no podía ni pitar. Ajá. Para llamar a la queja de casa común. Y eso. Ajá. Porque estaba alto el tumor y comprometido las cuerdas vocales. Ajá. Y a las 4 horas del primer tratamiento, la voz me volvió. ¿Ese día también recibiste el láser endovenoso? Sí. O sea, recibiste vitamina C, intravenosa y láser endovenoso. Sí. Ok. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu evolución después de eso? Pues al punto ahora en que me acaban de hacer, porque la controversia se volvió el comer. Ajá. Porque yo he sentido, como el tumor lo tengo yo, de que el tumor de la tráquea se ha reducido de manera dramática. Ajá. Originalmente, cuando yo salgo del hospital, yo Ajá. tenía la tráquea completamente cerrada. Ajá. Yo no podía bajar ni siquiera saliva. Wow. Tenía el tubo. Y tengo un tubo endogástrico. Ajá. De esto para alimentarme. Con los tratamientos y más los naturales que otra cosa, la garganta se me ha ido abriendo. Ajá. Al punto en que ya yo puedo comer bastante normalmente. Por supuesto, le huyo a cosas muy duras. O sea, no me atraganto de Ajá. comida. No abusas. Exacto, porque el tumor todavía está ahí, pero se ha reducido al punto en que no me representa un estorbo para comer. ¿Y en qué etapa estaba tu cáncer cuando llegaste aquí? En etapa 4, porque el tumor, según mi oncólogo, los tumores del esófago generalmente se descubren tarde, porque usted no lo siente hasta que ya te empiezan a obstruir el tragar. Y entonces se había metastizado a los pulmones. Ajá. Y en los pulmones la descripción que tengo de la cantidad de tumores es que son innumerables. Ok. Entonces ahora, en la semana pasada me hicieron un estudio, un CT, Ajá. para compararlo con el original en el mismo hospital. Ajá. Y descubren que los tumores no solamente se han aguantado el crecimiento, sino que se han reducido. ¿Los de pulmón? Sí. Wow. Y entonces el del esófago me consta por la experiencia que tengo, ¿no? Lo que faltaría es una endoscopía para confirmar eso. Que bueno, pero a nivel de tu calidad de vida, ¿cómo estás ahora en comparación como cuando llegaste? La diferencia del cielo a la tierra. Estoy comiendo, tengo energía. Yo cultivo orquídeas, ese es mi negocio. Ajá. Ayer yo atendí 10 clientes. Wow. Sin problemas ninguno. ¿Y antes? Yo estaba que yo caminaba de aquí a la salida y tenía que detenerme. ¿Qué edad tienes tú? 70 años. 70 años.
Ok. ¿Y cuánto tiempo tienes usando el tratamiento del Centro Médico Adaptógeno? No, los primeros fueron... ¿En cuánto tiempo ha sido Desde el 4 de abril estamos a 10 El 4 de abril. 5 semanas. En 5 semanas has tenido este cambio. Wow, realmente es hermoso, pues, Amén. y extraordinario ese cambio que has tenido. Y bueno, valido también al doctor Caraballo justamente por el extraordinario tratamiento que te ha dado, que ha permitido esto, ¿no? Así que, no sé, ¿hay algo más que quieras decir antes de que terminemos la entrevista? No, es solamente que ante un diagnóstico que prácticamente era una sentencia de muerte, yo hallé pues esperanza de poder salir y esperanza que ahora se está convirtiendo en realidad, o realidad médica constatable, ¿no? O sea, no es que yo me esté imaginando las cosas, ni soñándolas, ni, ¿cómo es que la frase en inglés? El wishful thinking, Ajá. ¿no? Sino que son ya realidades constatables. Qué bien. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 10 de mayo. 10 de mayo, ¿no? ¿Correcto? Sí. 10 de mayo del año 2018, ¿no? Ok, es para justamente darle fecha pues a esta conversación. Bueno, extraordinario. De verdad, felicitaciones. Felicitaciones porque, pues mira, es extraordinario, es una gran esperanza para los pacientes que puedan estar en condiciones parecidas.